La ex candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Construye, Andrea González. Bienvenida, Andrea, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. Asumo, Andrea, que los seguidores del Movimiento Construye tienen claro cuál es la opción a elegir el domingo. Buenos días, chicos. Está maravilloso este cóctel de autor que está aquí, como lo digo yo. Gracias por lo de chicos. Ya me estaban excluyendo el grupo hace un rato. Gracias. Claro que sí. Bueno, primero que un poco también, no separar, pero un poco para tener claro el panorama, ¿no? Nosotros somos una alianza que Gente Buena construye, y el partido obviamente inscrito es Construye, y los asambleístas son un bloque que es una alianza entre Gente Buena y Construye, de lo que podemos ir avanzando en estos pasos tan difíciles y desordenados en estas elecciones extraordinarias en el peor sentido de la palabra. Hemos conversado ya con otros bloques también de asambleístas, y la idea es clarísima. No hay cómo confundirse. Aquí no hay que dejar a un lado la bandera de tu partido para sumarte a este proyecto político. Es más, pedimos que no se dejen al lado las banderas de sus propios movimientos y partidos, pero la historia del país no nos va a juzgar de aquí en 10 años como el del movimiento A o del movimiento B, sino quién estuvo del lado correcto de la historia. La aprobación de una ley de extinción de dominio es un lenguaje claro y conciso que los asambleístas y por supuesto quienes apoyaron el proyecto político de Fernando Villavicencio tienen clarísimo. Esa era la propuesta, ¿no? Una ley de extinción de dominio en conjunto con un trabajo impecable de la UAFE. Estuve leyendo con agrado que ya la Fiscalía está justamente empujando este tema de la ley de extinción de dominio como debería ser. Entonces, hablamos de no te voy a decir de tomar bandos, pero sí de estar del lado correcto de la historia sobre cuánto tiempo tienes para ejecutar 2 o 3 cositas que pueden cambiar el juego, porque en 1 año y medio tú no puedes cambiar todo, pero sí las reglas del juego. Así que creo que está claro que vamos a ir por el lado de la democracia, de la justicia, de poder luchar contra la corrupción y sobre todo que nunca más se nos vuelva a callar cuando se denuncian los casos de corrupción y cuando criticamos a gobiernos que tienen toda la cola de paja para ser criticables y ser denunciados. Andrea, muy buenos días, bienvenida una vez más. Ya prácticamente la estructura parlamentaria está desarrollada. Faltan un par de asambleístas nacionales que pudieran cambiar con la votación del exterior o mantenerse los mismos y por supuesto los 6, entiendo son 6 cupos o 6 curules que vienen del exterior y nada más. O sea, ya sabemos cuál va a ser el bloque de mayoría, ya sabemos cuáles podrían aliarse y constituir una mayoría absoluta, no creo calificada, pero por lo menos una absoluta, o sea, más de la mitad más uno de los asambleístas. ¿Cuál va a ser la posición de Construye en cuanto al armado de esta estructura? Ya no en cuanto a las propuestas de las mejores para el país, la ley de extinción de dominio, ya eso ya sabemos, pero en cuanto a la estructura en sí, sabiendo pues que el correísmo hoy marca 55, 56 y puede subir a 60, 61, que el PCC ya tiene prácticamente definidos cuáles son los asambleístas que va a tener, de que Construye por ahí está arañando uno más, que ADN por ahí puede estar aruñando 1 o 2 más. ¿Cuál va a ser la posición del movimiento en general y cuál es la posición del movimiento ustedes mismos a la interna? Porque con esto de Gente Buena y todo se habla de que por ahí pudo haberse separado un pequeño grupo. Sí, un poco también es lo lindo de la fiesta de la democracia cuando no está enlutada, ¿no? Esta manera de participar en la política de como tú te sientas cómodo, ¿no? No necesariamente tienes que estar afiliado a un partido político, pertenecer a un movimiento o estar de candidato para participar activamente en la política. Entonces, tenemos un movimiento que nace desde el ala civil, que es Gente Buena. Yo he participado 3 veces en elecciones sin estar afiliada jamás a un partido político porque he sido parte del ala civil. En su momento fue un ala civil que no tuvo nombre, luego nace Gente Buena en la primera campaña con Fernando Villavicencio para asambleísta y luego ahora se consolida un poco más. Estábamos en el proceso de recolección de firmas para constituir un movimiento político. No vamos a tener el tiempo en 1 año y medio, ¿no? Entonces, Construye la lista que está oficialmente inscrita y tiene todos los requisitos de ley. Gente Buena viene a ser el movimiento civil que tiene una alianza y entre estas dos hay un montón de colores de personas que ahora quieren participar activamente de la política sin ninguna bandera, sino simplemente aportando con lo que pueden dentro de los proyectos que solucionan los problemas que tenemos, porque eso es lo que haces en una campaña. Tú recorres un país y llevas tus soluciones y te das cuenta que donde vas a querer poner agua, ellos ya pusieron otra cosa, me explico. Otras soluciones, porque Ecuador es muy diverso. Tú no puedes solucionar la desnutrición infantil en Chimborazo, al igual que en Santa Elena. Tienes que moverte alrededor de las cosas que hay, de los recursos que tienes, de las habilidades que tienen las etnias, sus diferentes culturas. Entonces,
hay como un espacio muy chévere ahorita en esta alianza de Construye Gente Buena, donde la gente puede participar activamente de la política sin pertenecer a las filas de algún movimiento político, sino simplemente siendo activista, por así decirlo. Carlos. Yo quiero destacar que empezaste diciendo una señal muy clara. Aquí lo crucial es quién está del lado correcto de la historia. Y repitiendo lo que dijo en algún momento Fernando Villavicencio cuando se le consultó en el evento no consentido de que él no pasara a la segunda vuelta, quién recomendaría o por quién recomendaría votar. Y lo que dijo fueron tus palabras en otros términos. Desde luego, no por el correísmo. Eso es consecuente con la línea que a ti te ha metido en la política. Ahora, la otra cosa que es crucial, en el tiempo que se nos viene, se está generando un terror, un odio, una aversión contra uno de los dos finalistas, no contra lo que lo genera, que es el narcotráfico instalado aquí, ni la causa que fue el gobierno que le permitió durante 10 años instalarse, ni el remoto origen, que es el problema no resuelto en ninguna parte de la droga. Ustedes tendrán, con sus grupos de electores, con sus 28, 30 asambleístas, alguna forma de comunicación en estos 2 días cruciales para que el terror no gane por debajo, mientras la esperanza, hemos visto en estos días, está avanzando por arriba. Bueno, es difícil decirle a un pueblo como el nuestro que no tenga miedo, que no tenga trauma o que vea estas elecciones como un verdadero ejercicio democrático. Creo que sería querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Nosotros estamos en una presión constante y ahora con mucha presión internacional de que estas elecciones se hagan de manera clara. Entonces sí hay un flujo de comunicación entre los que están en territorio, recordemos también que nuestros asambleístas hicieron un trabajo maravilloso en territorio. Entonces tienen estructuras en sus territorios que están apoyando con que este proceso democrático sea algo ese que mensaje, traiga paz, ¿lo van ustedes a multiplicar esmeranza en algún tipo de cadena interna o de comunicación interna que siguen manteniendo? Porque yo veo, por ejemplo, muy vulnerable a una parte del electorado enorme que tuvieron ustedes, 16%, si no me equivoco, fue en la primera vuelta, que no era el más ideológico y político, que recién conoció a Fernando Villavicencio, que se impresionó por todo lo que vimos y conocimos de él, a que ahora, porque él no está en la papeleta, sea atraído por una serie de discursos encantadores en gente muy joven que no vivió el correísmo. Gente que tiene de 16 a 30 años, que piensan que todo lo que se dice a la vez es propaganda contra ellos, y está decidido a alejarse de lo que tú has llamado el lado correcto de la historia. Sin ser finalistas, tú, con lo que digas ahora, ustedes, con lo que hagan internamente, pueden ser determinantes en estos 2 días. ¿Sabes por qué? Porque si la diferencia, que no es corta, es muy fácil virar el resultado. Eso el CNE sabe de memoria. Sí es mayor, que sí es, ahora, pero no la amplia que había antes. Se les dificulta y cada voto es un efecto crucial. Es un efecto rebote, ¿no? Y lo leíamos hoy, lo leía en algunos tweets, ¿no? Hay muchas personas jóvenes que desconocen y creen, como tú bien dices, que esta campaña pues es una campaña netamente política o una campaña netamente de corto plazo, no cortoplacista. Es simplemente para hacer quedar mal al otro candidato, la típica campaña sucia latinoamericana en la que hemos estado metidos, ¿no? Tampoco los culpo. Pero existe el internet, pues, Carlos. Entonces, ahora tú puedes contrastar si es que es cierto o no que la foto del expresidente y prófugo Rafael Correa estaba en la Plaza de Oslo. Me explico, ya no da pie a que esto sea simplemente un chisme mal contado. El internet y las fuentes confiables se convierten en un aliado. Entonces, esta campaña que tú dices, que habla claramente de esta guerra contra el narcoestado, contra el crimen organizado internacional que tiene secuestrado al sector judicial, al sector... Por ejemplo, tú te vas a activar en eso, lo dijiste aquí, recuerdo muy bien, que está entre los grandes tiranos de la historia en una plaza de Oslo, pero te vas a activar estos días en ratificar su tesis. Sí, señores, de esto dije, aquí está, no es fanatismo, es realidad. Sí, por supuesto, aparte que, bueno, la gente también tiene acceso a internet y no soy la única que tiene las pruebas, pero también hubo otro efecto, o sea, aparte de los chicos jóvenes... Andrea, eso me suena que el resto haga su parte, yo hice la mía. Por supuesto que está puesta la fuente y justamente tuve... No pregunto ni insisto en eso. En que no, es que sí. En que no baste eso, Andrea. No basta decirlo, no basta recomendarlo, hay que multiplicarlo. Por supuesto. Y hay otro efecto que no hemos visto. Hay un efecto entre los chicos jóvenes que tú dices
que creen que todo lo que se habla de este proceso político o este plan político es pura campaña sucia. Y se han dado cuenta que lo que se habla es real, pero también hay un grupo muy pequeño, no muy pequeño, pero más bien que va creciendo, de chicos de esa misma edad que no se sienten identificados con la propuesta de ellos de seguir viviendo de la explotación petrolera. Y aquí tocas un hilo transversal en lo que consideran ellos que es el futuro. Tú votas para que alguien maneje tus recursos y te lleve a un futuro sostenible, ¿cierto? No votas para que te digan qué hacer. No somos una generación que le gusta mucho que le digan qué hacer, no, más bien nos gusta que nos den información. ¿Sabes por qué te insisto? Disculpa que... Solo déjame llegar al final de eso porque si no nos vamos a confundir. Y esa generación vota por una política que no sea simplemente extractiva y para que ellos se endeuden en 4 años, sino una que realmente multiplique la producción. Insisto por lo que tú has llamado que tienen un proyecto, para que ese proyecto avance desde el Ejecutivo y tenga alguna perspectiva en el Legislativo en donde ustedes son el segundo bloque político. Es vital lo que sucede en estas elecciones. Si es contrario, olvídate. Así es, no, y obviamente no vamos a hacer una tarea ingobernable, como Fernando decía que fue en la anterior asamblea, ¿cierto? Los asambleístas están ahí no para no permitir que el presidente de turno gobierne, sino para acelerar la mayor cantidad de leyes necesarias para los procesos que se pueden hacer en 1 año y medio. Hoy viste una declaración ayer muy interesante de Daniel Noboa. Él comenta haber hablado con Fernando Villavicencio sobre un aspecto trabajo y que le había dicho Villavicencio a él, aquí o él a Villavicencio. Los únicos que trabajamos todos los días a fondo somos tú y yo. Tienen ese punto de coincidencia. Este joven sacó en la adelante, asamblea. En la asamblea. Ya, en la asamblea. Qué bien que lo aclaras. Claro, claro. Estos jóvenes, este joven sacó adelante. Fernando no estaba tan joven. No tan joven. Cumplió 60 el 11, bueno, sí. Él sacó adelante 11 proyectos de la Comisión de lo Económico, lo cual da una idea de su habilidad negociadora y capacidad de diálogo. Y sobre todo representa esta generación que busca ya, o sea, este cuento de verdad, de escuchar a una candidata en pleno 2023, cuando están probados que las reservas de petróleo no llegan a más de 10, 15 años, decir que va a aumentar la producción petrolera. O sea, no sé si la señora sabe que el petróleo se demora 1 millón de años en hacerse, y no lo hace el humano, sino la tierra. Entonces es un poco complejo. Y estas generaciones que, como tú bien dices, tal vez no se decantan en el pro fulanito o anti fulanito, sino que buscan una solución a priori, una cosa práctica, algo que solucione. Van por causas. Van más que por causas. Más que por personas. Sí, exactamente. Entonces hay una luz de esperanza en que un pelado de 35 años que sabe de economía y que viene a escucharte, porque como no tiene experiencia está dispuesto a escuchar a sus mayores, a aquellos que les ha ido bien. Entonces, como decía Marta Roldós, estamos a puertas en el mejor escenario de una democracia imperfecta, pero una democracia a fin de cuentas, y donde podemos hacer algo todos. Andrea, y ahí yo te quiero hacer una pregunta. Primero, hola. Lindo volverte a ver. Andrea y yo alguna vez topamos en nuestra vida laboral, más muchas civil. veces. Muchas veces. Exacto. Éramos compañeras de otro tipo de crisis. Y yo siempre he sido tu fan, igual que mi mamá. Yo quiero hacer una pregunta. Ay, Lisette, le mando un abrazo enorme. Yo quiero hacerte una pregunta sobre un poco sobre ti, realmente, porque estamos hablando ahorita de esta nueva generación de personas que han conectado, que buscan perfiles diferentes, y tú eres uno de esos perfiles diferentes. O sea, has sido un punto de anclaje, especialmente cuando hablamos de cómo se está votando ahora, votar también por causas, entender un poco, pero en estos momentos no vas a participar en la Asamblea Nacional. ¿Qué va a hacer ahorita Andrea González de aquí a puertas inmediatas? ¿Vas a todavía ser la cara reconocida, que ese punto tal vez de confianza de muchas personas que votaron por Fernando Villavicencio y que encuentran en ti también ese referente? ¿Cómo vas a participar en la política ahora en adelante? Las muchas Andreas que viven en mí, se va a llamar ese post. Pero no. En realidad sí, lo nuevo de esto en realidad es eso, y es duro, es difícil coger la posta de Fernando. Toda esta gente que creía en él y en su proyecto político y que ve en mí algo del legado de él, porque estos son piezas de rompecabezas. Sus hijas, su familia, sus amigos de periodismo de investigación, todos agarramos un pedacito de Fernando para construirlo. Eso es nuevo, eso no estaba en el plan, eso no es algo que yo estaba lista para poder hacerlo. Y me cuesta mucho y lo hago con mucho cariño, pero definitivamente es algo que sola no podría hacer, que lo hago con un equipo con el que tuvo Fernando. Pero el plan, indistintamente de los resultados, sigue siendo el activismo que podría decir con cariño y con orgullo me ha caracterizado, y no solamente en el plano del tema del medio ambiente, sino también en lo social.
porque trabajar con comunidades vulnerables durante la pandemia, haciendo estudios de soberanía alimentaria en Monte Sinaí, no era una campaña política. Estaba sacando la información que ahora me sirve para yo mañana poder darle información a mis asambleístas y hacer un verdadero proyecto de ley acerca de la nutrición infantil, que hable de los datos que se tienen que recopilar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo sigo siendo una ingeniera ambiental, sigo con mi trabajo, mis consultorías, mi programa en la radio, la vida sigue, tal vez con menos colores que antes, pero sigue. Y el activismo es algo que, como tú dices, no es que está en boga, sino que se convierte en la nueva política. Ya es imposible pedirle a un chico de 25 o 26 que se inscriba a un partido político porque no entiende ni para qué sirve hacer eso. Pero si tú le dices a ese chico, sabes que vámonos el fin de semana a construir una casa, o vamos a hacer una minga, o vamos a dar esterilización a los perritos de no sé dónde, vamos a dar salud acá, se suman al proyecto. Entonces, vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Y si a eso se suman más personas, sería increíble construir un proyecto político así, porque en realidad hacer campaña política para un 2025 sin fin, sin ton ni son, sería convertirme en los dinosaurios políticos que tanto critico, me explico. Aunque yo no necesito una agenda de impunidad por si acaso. Andrea, ya una última pregunta, al menos de mi parte. Tú fuiste la cara dulce de Fernando Villavicencio. A la cara dura que él tenía. Cara dura en el sentido, no en el mal sentido, sino en el sentido bueno de la palabra. Él era un hombre duro, de temperamento, áspero a veces. Tú eras la cara dulce, la que le daba un poco la simpatía al binomio. Él fue reemplazado electoralmente por otra persona más o menos de ese estilo, incluso con una cara mucho menos política, pero también duro en cuanto al temperamento, que es Cristian Zurita. Yo no veo a Andrea González transformarse en cara dura en ese camino. Yo sigo viendo a la Andrea González cara dulce, pero a Zurita lo veo y lo veré siempre como un hombre de temperamento duro. Entonces la pregunta es, ¿ustedes van a seguir siendo equipo o ya en un momento determinado Zurita va por su línea, si quiere seguir como periodista o quiere ser activista político, va por su línea y Andrea González va por la suya? Nada, está planeado. Esto ha sido en el más lindo y también triste, ¿no? Sentido de cuánto pudimos aportar cada uno en la peor noche de la democracia de este país. O sea, lo que vivimos, Cristian, Marta, Antonio y todos los que rodeamos a Fernando de la noche del 9 de octubre, del 9 de agosto, es indescriptible. O sea, de tener planes a futuro con todos los que en estos momentos nos quedamos sin ese plan a futuro, sería adelantarme mucho. Yo lo admiro mucho a Cristian, lo quiero mucho, pero yo era mucho más cercana a Fernando. Y en realidad mi cercanía con Fernando viene por el lado de Marta. Entonces hay un equipo hermoso con el que vamos a trabajar siempre. La conexión está. Siempre va a estar la conexión porque en realidad, ya les digo, la culpable de todo esto es Marta. Marta es la que nos presenta a mí y a Fernando. Y ustedes se tienen que conocer porque ustedes necesitan Marta trabajar. Roldós habla. Sí. Gran amiga de mi mamá también, muy querida por mi familia. Yo admiro mucho la resiliencia de Marta y es parte de las mujeres que me inspiran en la política. De esa leva de mujeres como mi tía Susana González Muñoz, como en su momento Rosalía Arteaga. Qué resiliencia, tuvo el mundo en contra, no la dejaron ser presidente solo por ser mujer. ¿Qué es de Susana González a propósito? No la que fue mi tía, perfecta, sino la de Cuenca. Vive en Cuenca, vive en Cuenca. Y está es bien una de salud, todo. Sí, es una de mis inspiraciones. Ojalá haya más mujeres como esas en la política, eso es a lo que yo quería. 8:56, Pedro Palacio dice, Andrea, qué bueno recoger parte de lo que Fernando deseaba para nuestro país. Tú eres sincera y Dios te bendecirá. Yo soy médico y comparto tus ideas, las diferencias de la desnutrición en nuestro país. Quiero también saludar a Gonzalo Arias, que nos está escuchando, nos está viendo desde Toronto, Canadá, Dalton Panchana desde Milán, Italia, y Carlos Carrasco nos escucha desde New Jersey. Carlos, la parte final. ¿Vas a votar el domingo dónde? En Chongón, donde siempre. ¿Dónde vas a recibir los resultados? En mi casa, tranquilita. ¿Vas a hacer algún tipo de comentario después de las 5 a lo largo de la jornada? Sí, tenemos planeado un par de entrevistas después de las 6. ¿Vas a ser candidata a la presidencia de la República el 2025? Hay que ver. No es un no es un sí. No, depende, esto es sola. Y hay que estar bien acompañada. ¿No es primero mejor seguir la misma ruta que Fernando, ir a la legislatura? Tal vez, también estoy viendo que Guayaquil está un poco necesitada también, ¿no? O sea que abres una página para la alcaldía. No, mentira. Sí, o sea, mira, en realidad yo me visualizaba haciendo un activismo que tenía mucho que ver con la política, pero no tanto de porcentaje de la política. Sinceramente, tomé la decisión de acompañar a Fernando en esta
aventura, porque vi a mi alrededor y sentía que hacía falta empujar un poco otros temas. Y ahora veo que esos temas son los que la gente quiere hablar. Entonces, es una evolución. No te podría decir que no, tampoco te podría decir que sí, es algo que realmente necesito pensarlo, pero definitivamente me van a ver en la política. Esa es la respuesta correcta. No sé dónde, tal vez el peso de él cayó o sea, por completo, desde luego, no debe ser en la mujer correcta. Yo personalmente me siento muy orgulloso de tu evolución y de tu valentía. Entonces, Gracias, Andrea Carlos. González entró a la política para quedarse. Así sí, parece. los millennials en general. Diga, Irene. No, yo solo sé que no la dejamos ir. Oiga, yo quiero saludar, sintonía, quiero saludar al comandante Polo Terán, uno de los más valiosos bomberos que tiene Guayaquil. Un abrazo, está en la sintonía. Y Roberto Concha Valareso reclama premio porque dice que es el oyente más fiel. Está desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, ni para ir al baño deja Radio Centro. Así que un abrazo a Roberto Concha. Y quiero hacer una recomendación, Juan Javier. Vaya a votar el domingo, pero vaya con la ropa bien limpia. Vaya a votar limpio, ¿Cómo? vaya a votar transparente, ¿Cómo, vaya a votar Pochito? con esa camisa que sea resplandeciente, pero con Foca, el único detergente biodegradable en el país, importado desde México. Foca, para que lave la ropa para ir a votar. Foca. Usted sí lo ha notado, esa voz de Julio Jaramillo, no diría esa voz de licor, porque no es una voz, esa voz carrasposa, ¿cómo se dice? ¿Cuál? Carlos Vera. Aguardientosa. Aguardientosa de Carlos Ese. Vera. Ha venido. No, creo que está constipado. Hoy ya estoy grave. No. Es Yo eso. ya le tengo una caja entera a Carlos Vela para que venga el domingo, pero como él siempre Cuidado si llega a nos las noches queda. de elecciones, para que llegue cargado su cuerpo de vitamina C. Él ya no tiene que preocuparse porque simple y llanamente va a recibir las tabletas masticables y las tabletas efervescentes de genéricos. Ecuagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide medicamentos. Ecuagen. Y que llegue, por supuesto, el domingo relajadito. Por eso ya ¿Cómo? tiene una cita en Aqua Spa, el mejor Alineación spa. y balanceo Por para supuesto, Carlos Vera. Totalito, llega bien masajeado, ¿Sí has llega visto con que ha venido con terapia la facial. camisa tricolor? Andrea y yo Corazón estamos del diciendo nosotros Consciente? también. Aquí, acá, también acá. Ahí también le vamos a dar un cupo a Andreita y Por otro favor, cupo a Andrea, por Elenita favor. Andrea, para dice que que puede vayan darte a mi cupo, por si Aqua acaso. Spa, el mejor spa de San Borondón, ya Oye. en la zona de Buenavista, Plaza frente al 911. Ahí está Aqua Spa con la mejor terapia y con la mayor tecnología en el primer edificio, piso 2. Aqua Spa, ¿Es mixto? total. Me Pero por gusta. separado, ¿ah? Claro, Juntos, cabe pero no recalcar. revueltos. Aunque van matrimonios y en la misma Pequeño sala reciben su detalle. La terapia. aclaración es importante. Ya. Oiga, pero ¿usted sabe en qué carro hizo campaña? Pues señorita? en NG Motor, ella andaba de arriba Ella es para abajo. medioambientalista, así que ella tiene un Marvel R, 404 kilómetros de autonomía, un carro 100% eléctrico, es una nave espacial. Oiga, ella se recorrió del Carche al Macará en MG Motor, ahí, una maravilla, iba como en avión. Le decía a Fernando, oye, ya llego, que ya me embarco en mi avión. ¿En qué avión? En mi MG Motor. Si usted quiere ver los diferentes modelos de SUVs y sedans, mire mgmotor.com.es o también los puede encontrar en Guayaquil, San Borondón, Quito, Ambato y Santo Domingo.